Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Horas decisivas para el futuro del tribunal encargado de investigar y juzgar a los integrantes de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. Los autores materiales de los genocidios, de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal. Eso es inaceptable en el derecho del siglo XXI, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este lunes vence el plazo para que el presidente Iván Duque decida si aprueba la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz o si, por el contrario, la rechaza totalmente o solo algunos de sus puntos. Carta del procurador Fernando Carrillo, febrero 15 de 2019. Las autoridades deben respetar el nivel alcanzado en términos de implementación normativa del acuerdo, razón por la cual las objeciones suponen un acto regresivo. Así que después del fallo proferido por la Corte Constitucional, no puede formularse de nuevo esta clase de controversias. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría reveló la imagen que tienen los colombianos sobre este sistema de justicia transicional. ¿Usted tiene una opinión favorable o desfavorable de la JEP? Favorable, 40%. Desfavorable, 48%. No sabe, no responde, 12%. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde ángulos de opinión opuestos, el analista político Aurelio Suárez y el senador del Partido Centro Democrático José Obdulio Gaviria analizan los alcances y la importancia de la decisión que deberá tomar antes de este lunes el presidente Iván Duque. Debaten sobre las implicaciones políticas que tiene cada una de las opciones que están sobre la mesa y que generan hoy en Colombia nuevamente una profunda controversia entre quienes han defendido el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC y quienes en la otra orilla lo han cuestionado exigiendo la modificación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la encuesta de opinión pública sobre la percepción que tienen los colombianos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Este sondeo, que fue realizado por el Centro Nacional de Consultoría, revela que el 40% de los encuestados tiene una opinión favorable de este Tribunal de Justicia Transicional. Un 48% tiene una opinión desfavorable y, como ustedes pueden ver en el gráfico, el 12% no sabe, no responde. La noticia, a la pregunta sobre si el gobierno debe objetar totalmente, objetar parcialmente o aprobar la ley estatutaria de la JEP, los colombianos consultados en esta encuesta respondieron de la siguiente manera. El 22% respaldan que sea objetada totalmente, el 25% dicen que debe ser objetada parcialmente y el 40% que sea aprobada. El 13% no sabe, no responde. El punto clave de esta noticia. Esa medición de opinión fue realizada entre el pasado martes y el día de ayer, 7 de marzo. Sus resultados son una fotografía de lo que piensan los colombianos en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta graves cuestionamientos por una serie de nombramientos, por supuestos casos de tráfico de influencias y por un grave caso de corrupción en el que uno de sus fiscales fue capturado en momentos en que recibía un millonario soborno. El debate en ese momento está abierto y teniendo como telón de fondo todos estos hechos, el presidente Iván Duque tendrá que decidir antes de este lunes si aprueba o rechaza parcial o totalmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz Juan Manuel Santos Calderón. Desde su génesis, la denominada Justicia Especial para la Paz, que se creó en el marco del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, ha sido la manzana de la discordia entre impulsores y detractores de este proceso de paz. La JEP fue bautizada por sus creadores como la columna vertebral de ese proceso de paz y es el mecanismo en el cual se juzgan los crímenes cometidos con motivo del conflicto armado en Colombia.
Y aunque inició labores desde marzo del 2018, su pleno funcionamiento depende en buena medida de la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento. Una ley que ha tenido un largo y complejo recorrido pasando por álgidos debates en el Congreso, un exhaustivo examen en la Corte Constitucional y que ahora le hace falta una importante firma, la del presidente de la República, Iván Duque. Colombia se mantiene expectante frente a la decisión que pueda tomar el mandatario de los colombianos. Por su parte, el fiscal general, a través de una carta de 9 páginas, advirtió sobre 4 puntos que para él resultarían altamente inconvenientes frente a la política criminal del Estado y la lucha contra la impunidad. Aseguró que de ponerse en vigencia, la ley permitiría que los guerrilleros reincidentes en el narcotráfico mantengan los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y que algunos responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra queden sin castigo. Los autores materiales de los genocidios, de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra podrían verse favorecidos con la renuncia de la acción penal. Eso es inaceptable. Para la presidenta de la JEP, Patricia Linares, las objeciones del fiscal son parte de lo que calificó como un debate político. Son debates políticos porque jurídicamente ya han superado todo el trámite que ordena la Constitución y la ley. Nosotros estamos cumpliendo una función que garantiza no impunidad sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad orientados a máximos responsables. Mientras que desde el gobierno del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, confirmó que la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño sí está evaluando la posibilidad de presentar algunas objeciones. La sanción de la ley estatutaria, por supuesto, es una obligación del gobierno, pero también hay una posibilidad en la democracia colombiana y mientras ella exista, el gobierno la puede ejercer y es la posibilidad de las objeciones por inconveniencia. La decisión de objetar o no la ley estará en manos del presidente Duque, quien como senador y candidato presidencial siempre tuvo fuertes reparos a algunos puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, Justicia Especial para la Paz, debería llamarse JEF, Justicia Especial para las FARC. Se permite categorizaciones jurídicas propias. Se permite que delitos graves puedan no tener cárcel si entre comillas se dice toda la verdad. En un año de funcionamiento, la Justicia Especial para la Paz ha suscrito 11.700 actas de comparecencia de personas que han buscado ingresar a esta jurisdicción. De estos casos, 9.691 corresponden a integrantes de las FARC y 1.958 a miembros de la fuerza pública. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar utilizando el hashtag numeral La Noche JEP y respondiendo a la siguiente pregunta. Este lunes 11 de marzo vence el plazo para que el presidente de Colombia, Iván Duque, decida si aprueba o rechaza totalmente o parcialmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Objetar o no la ley que reglamenta la JEP, esa es la opinión que les estamos pidiendo a ustedes. ¿Qué creen que debe hacer el presidente Iván Duque en medio de este debate y esta controversia que ha generado esta importante decisión que tomará el mandatario colombiano? Desde dos ángulos opuestos, hoy estaremos analizando esta importante noticia. Quiero saludar a Aurelio Suárez, señor analista político, columnista y escritor. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted, pero especialmente permítame hoy darle un saludo a las mujeres que hacen parte del equipo periodístico de La Noche y de RCN en el día hoy 8 de marzo de la Mujer Trabajadora, por supuesto a las televidentes y los televidentes, y un saludo a senador José Obdulio Gaviria. Por supuesto, ese saludo extensivo también a todas nuestras televidentes que hasta ahora fielmente siguen el programa La Noche. José Obdulio Gaviria, senador de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático, bienvenido a La Noche. Así es, un gran saludo a las mujeres en primer lugar y luego, Jefferson, a todo tu equipo y a todos los demás televidentes. Muchas gracias por la invitación. A ustedes dos por estar con nosotros, estar aquí en el programa La Noche. Vamos a comenzar pues analizando los dos primeros puntos de esta encuesta que fue dada a conocer por el Centro Nacional de Consultoría,
El Centro Nacional de Consultoría realizó esta encuesta, la hizo a petición del Partido Centro Democrático, es muy importante decirlo también ante nuestros televidentes, y quiero que analicemos estos dos primeros puntos. ¿Usted tiene o no una opinión favorable o desfavorable de la Jurisdicción Especial para la Paz? Fue una de las preguntas que le hicieron a los encuestados. El 48% dijo que es una opinión desfavorable, el 40% dijo que es favorable. Y otra de las preguntas que también realizó este sondeo es si el gobierno debe objetar totalmente, objetar parcialmente o aprobar la ley estatutaria de la JEP. El 22% de los encuestados dijo que la debe objetar totalmente, el 25% que la debe objetar parcialmente y el 40% que la debe aprobar. Voy a comenzar con Aurelio, que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. ¿Qué lectura hace de estos resultados, de esta encuesta que se da en un momento clave para este hecho que genera atención en Colombia? Bueno, Jefferson, yo creo que el Centro Democrático que mandó a hacer esta encuesta debe estar supremamente triste con el resultado, porque para una campaña de desprestigio, como nunca ha habido en la historia de Colombia contra una institución, dirigida y orquestada por un maestro de la artimaña, como el fiscal Martínez Neira, y secundada por no pocos voceros muy públicos ante la opinión nacional, el que aún el 40% de los colombianos, después de tamaña cruzada anti-JEP, desde orquestada, como ya lo dije, desde instituciones como la Fiscalía, y con buen eco en el gobierno y en bancadas importantes del Congreso de la República, me parece que es un resultado muy satisfactorio, el que 40% de los colombianos continúen teniendo una opinión favorable de la JEP. Eso quiere decir que en Colombia hay una opinión muy grande a favor de la paz. Hay un núcleo muy duro de colombianos que han entendido que la terminación del conflicto con las FARC requería instituciones especiales, justicia transicional especial, para que pudiéramos salir, junto con la participación en política, el desarme y los demás elementos estructurales componentes del proceso, pudiéramos entrar a una fase diferente. Yo creo que la encuesta debe tener muy triste al Centro Democrático, porque después de todo lo que se ha dicho y se ha hecho, después de todo lo que se ha urdido, que 40% de los colombianos sigan teniendo una opinión favorable de la JEP, me parece que su esfuerzo, que es ante todo un esfuerzo de tipo politiquero, para seguir manteniendo erizado en el país un grupo de ciudadanos y unas barras bravas alimentadas con esta polarización, pues me parece que el resultado es bastante triste y bastante preocupante para los señores del Centro Democrático. Quiero yo, o quiera la vida, que ese resultado tan desfavorable para ellos no los lleve a agudizar su crítica y su proceder hasta volver trizas los acuerdos, sino que ese resultado tan desfavorable para ellos les permita recapacitar y reflexionar y darnos a los colombianos un ambiente armónico y un ambiente que podamos terminar tramitando este proceso de paz de manera como el país lo requiere, como los deberes constitucionales y como el derecho máximo de los colombianos a la paz así lo demanda. Senador, ¿qué opinión tiene usted de estas afirmaciones que hace Aurelio frente a los resultados de esta encuesta y la forma como, según él, ha percibido el Partido Centro Democrático, colectividad de la que usted hace parte? Sí, es una desviación del foco. El problema es la JEP, no la paz, ni la seguridad, que es el elemento esencial de la paz. Entonces, el pueblo colombiano siempre ha venido acompañando una tesis que la encarna y la defiende el Centro Democrático, pero no solamente nosotros, mucha otra gente, entre otras cosas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas, etcétera. Y entonces, cuando se les pregunta por la JEP, que es el instrumento principal de la impunidad, el elemento que permite a los miembros de la cúpula de las FARC que asesinaron, que secuestraron, que reclutaron niños, que inclusive fomentaron violación de niñas, según expresa el componente de las niñas de Rosa Blanca, de la Fundación Rosa Blanca. Entonces, simplemente el pueblo colombiano se expresa de esa manera en la encuesta, se expresó de esa manera también en el plebiscito. Esa es la génesis de todo este mare magnum y todo este gran problema que tenemos. El primero, citar a un plebiscito como condición para poner en marcha el acuerdo.
Segundo, cambiar las reglas del juego del plebiscito, bajando enormemente el umbral del 50% al 13%. Y luego, una vez perdido, no cumplirlo, no respetarlo, no ser adherentes a su propia palabra. Entonces, obviamente, el pueblo colombiano se va a seguir expresando de esa manera. Si, como parece va a ocurrir, el presidente de la República objeta la ley estatutaria y entra nuevamente en el Congreso el tema a discusión, le garantizo que la mayoría del pueblo colombiano va a acompañar nuestra posición y no la de aquellos que pactaron la impunidad y la elegibilidad de los miembros de una organización criminal que tanto daño hizo. Esta encuesta es hecha en momentos, como lo indicaba Aurelio, en que la JEP pues, ha enfrentado una serie de actos de corrupción, como el de un fiscal que fue sorprendido recibiendo un soborno, según la Fiscalía, para incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich, uno de los integrantes de las FARC. Aurelio, ¿qué efecto tuvieron todos estos hechos en esta percepción que tienen hoy los colombianos de la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues por supuesto que tuvieron efectos negativos para la JEP, pero miremos 2 o 3 cosas que vale la pena, sobre las que vale la pena hacer un énfasis. En el caso del fiscal corrupto y de su socio, el Tuerto Gil, es bueno que se sepa que los dineros eran dineros de los contribuyentes colombianos, que la Fiscalía estaba mostrando como señuelo frente a su proclividad a generar un acto claramente delincuencial alrededor de temas de la JEP que al final de cuentas nunca se supieron ni qué eran, porque inicialmente se habló de Santrich y al final de cuentas eso no se pudo demostrar y sigue siendo amorfo, pero lo que era importante era crear un hecho para desprestigiar la JEP. Por eso le insisto, cuando desde una institución tan respetable que dirige la política criminal del país como la Fiscalía, se recurre a todo tipo de artimañas y de gestos, ¿sí? y de discursos engañosos para desprestigiar esa institución como lo hace el fiscal Martínez Neira desde la Fiscalía, pues por supuesto eso tiene efecto sobre la opinión. Pero déjeme decirle que con respecto a lo que acabo de decir el senador José Obdulio Gaviria, me llamó la atención una cosa, que a él más que la verdad, que a él más que la paz le interesan en las mayorías. Esa palabra mayoría que él metió en su argumentación es realmente el leitmotiv del procedimiento del Centro Democrático y tal vez de algunos agentes oficiales del gobierno. No, aquí no se trata solamente de ostentar el título de la mayoría, se trata de aclararle al país asuntos que hoy aparecen un poco oscuros. No hay impunidad en la JEP, hay penas especiales, que es distinto. Y digámoslo de una vez, las objeciones o las supuestas objeciones que seguramente el lunes, o según anuncios el lunes va a ser el presidente Duque, no son objeciones al acuerdo que perfiló el Congreso. Fueron objeciones a las modulaciones o cambios que la Corte Constitucional le hizo a la ley que le llevó el Congreso. Y específicamente el siguiente cambio. El Congreso de la República, con el voto del Centro Democrático, o de algunos del Centro Democrático, que ya le habían dado el visto bueno al reglamento de la JEP, dijo que había que quitarle todos los beneficios a quienes incurrieran en delitos en enunciado, ya pues ustedes lo han hecho suficientemente después de la firma del acuerdo. Lo que la Corte dijo fue, no se le quitan todos, le objeta la palabra todo, dice, no se le pueden quitar todos los beneficios, quítenle el 95% de los beneficios. Y lo voy a poner más sencillo para que los colombianos, los televidentes y las televidentes puedan oír, puedan escucharlo y puedan entenderlo. Por ejemplo, una persona de guerrillo de la base, que siguió delinquiendo, robando, extorsionando o si quiere narcotraficando, no se le pueden quitar todos los beneficios. Por ejemplo, no se le quita la amnistía, pero se le juzga por el resto y se le lleva a la cárcel por el resto sin quitarle la amnistía, porque si se le quita la amnistía pasa o sale de esa justicia especial a la justicia ordinaria, y el acuerdo decía que ellos iban a tener una justicia especial. De eso están pegados simple y llanamente para generar toda una laraca de corte político, para tener mayorías, jugando con candela, con la institución que va a terminar sellando
por supuesto, la condena de los delitos que se cometieron durante el proceso, pero por supuesto también aquellos delitos que se cometan después, pero por supuesto también la reparación, la verdad y todo lo que las víctimas requieren. Aquí con este proceso no va a pasar lo mismo que pasó con el proceso de Justicia y Paz, que los paramilitares se fueron para Estados Unidos y no le han respondido en nada a sus víctimas. Senador José Tulio, ahí Aurelio ha planteado varios puntos, pero le quiero preguntar sobre uno en particular, y él asegura que toda esta investigación que presentó la Fiscalía, en este caso de soborno a un fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, hace parte de una cantidad de hechos para desprestigiar a la JEP y ha dicho Aurelio que son discursos engañosos. ¿Qué opinión tiene usted de esto? No, lo que está diciendo él y toda la izquierda y todos los progres colombianos es que prácticamente el fiscal es ladrón y corrupto y mafioso, es una víctima del fiscal honrado, del fiscal general de la Nación y del aparato de justicia llamado Fiscalía. Esa es una argumentación además de teólogos. ¿Cómo así que no importa las mayorías si ellos citaron a un plebiscito? Precisamente el teólogo no lo acepta, no acepta el veredicto popular porque él cree estar investido y imbuido de la verdad. Y entonces la verdad tiene que estar por encima de la decisión popular y de la decisión legítima. Y además de la decisión que un pueblo toma en uno de los mecanismos más difíciles, que se llama mecanismos de participación popular, el plebiscito. Entonces, ese organismo que ellos construyeron, que además es un organismo inaudito, producto de un acuerdo en una noche de trabajo frenético entre los 3 representantes de las FARC y los 3 representantes del gobierno. Curiosamente, los 3 representantes del gobierno, casi que simpatizantes de las FARC, tomaron una determinación de absoluta impunidad. Por ejemplo, dice el doctor Suárez que no hay impunidad, pero si yo tengo al frente en la Comisión Primera a uno de los miembros de la organización más importantes, vinculados directamente a actos como el del Nogal. Y yo tengo que verme en la plenaria del Senado con quien determinó no solamente el secuestro de los diputados del Valle, sino su asesinato. Asunto que todos coincidimos en calificar de genocidio. ¿Cómo que no hay impunidad? Están en el Congreso de la República hoy. Cuando fue una señora que es senadora de la República, miembro de la cúpula de las FARC, a la Universidad de los Andes, hubo estupor popular y estupor en los medios y estupor en quien tiene conciencia jurídica y conciencia de respeto por la humanidad. Y es que esa era la determinadora de los crímenes contra los niñitos y las niñitas que estaban reclutados a la brava, reclutados de una manera absolutamente ilegal por las FARC y estaban siendo utilizados como objetos sexuales. Esa es la realidad y por eso nosotros ahora, a raíz del pandemonium que creó la Corte con su decisión, después de los acuerdos que había habido para que, por ejemplo, se excluyera de la impunidad absoluta crímenes sexuales, entonces tomaremos y retomaremos el punto de vista del presidente de la República y obviamente lo someteremos a la voluntad del Congreso y, si es necesario, a la voluntad del pueblo colombiano. Pues, senador y Aurelio, yo quiero que veamos precisamente ese punto de la encuesta que usted acaba de plantear. Dentro de este sondeo se planteó la siguiente pregunta. En los acuerdos de paz, a cambio de dejar las armas, se pactaron penas no privativas de la libertad para delitos sexuales contra menores. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? Veamos los resultados que planteó este sondeo de opinión. En los acuerdos de paz, a cambio de dejar las armas, se pactaron penas no privativas de la libertad para delitos sexuales contra menores. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, 24%. En desacuerdo, 74%. No sabe, no responde, 2%. Vamos a analizar punto por punto. Vuelvo con Aurelio Suárez, analista político, columnista y escritor. Al comienzo de este programa, Aurelio, planteábamos que el presidente Iván Duque tiene como plazo
el próximo lunes para decidir si objeta parcialmente o totalmente la JEP o si por el contrario la sanciona, la respalda. Eso está completamente claro. En este punto en particular, Aurelio, y de acuerdo pues a su manera de pensar, ¿usted estaría de acuerdo con que el presidente Iván Duque objetara parcialmente precisamente este punto de la Jurisdicción Especial para la Paz, el que tiene que ver con las penas privativas de la libertad para quienes cometieron delitos sexuales contra menores? Bueno, lo primero que le quiero aclarar, Jefferson, es que ese punto no está dentro del marco de lo que la Corte Constitucional modificó. Ese punto viene desde el acuerdo original que quiere... Fíjese usted la pregunta que se hace en la encuesta. Dice, ¿usted está de acuerdo con que la persona que ha cometido ese crimen execrable no tenga penas privativas de la libertad? ¿Qué tal que la pregunta hubiera sido diferente? ¿Qué tal que la pregunta hubiera sido, ¿usted está de acuerdo con quienes ha cometido este crimen aberrante tuviera penas alternativas como las van a tener hasta 8 años quienes han cometido este tipo de delitos? Porque la pregunta de por sí lo que deja es que como no tiene penas privativas, entonces no va a tener penas. No es cierta esa pregunta. Me da pena con los señores del Centro Nacional de Consultoría, pero esa pregunta no está bien formulada. Porque la pregunta no es que no va a tener penas privativas de la libertad. La pregunta es que va a tener penas alternativas a penas privativas de la libertad. Pues con eso, que yo sí estoy de acuerdo con que tengan penas alternativas, por supuesto que estoy de acuerdo, y que les pongan los 8 años y que las penas alternativas sean altamente gravosas para que eso no vuelva a pasar en Colombia. Pero, y frente a lo que dice el senador Gaviria, no podía dejar pasar por alto lo siguiente. Él dice que que tiene que sentarse en un pupitre frente a un personaje del grupo FARC, pero que va ahí todos los días, pero también cuéntele a la opinión, senador Gaviria, que ese personaje también está yendo a la JEP a ser juzgado y puede ser condenado. Y parte de la condena, si le implica tener que dejar esa curula al frente suyo, la tiene que dejar. Así está considerado en el acuerdo. Es que esto de verdades a medias y de inventar dramas donde no los hay, pues esto realmente se está volviendo realmente el pandemonium, se está volviendo en la comedia que quienes, como el senador Gaviria y como lo acabaron de oír, todos los televidentes, en una especie de enredo terminó diciendo que las mayorías están por encima de la verdad. Eso me gustó, esa frase, porque devela realmente lo que ellos quieren hacer, es tener mayorías aunque la verdad permanezca oculta. Senador, la verdad sobre la JEP, la verdad sobre la justicia transicional, yo sé que exige un esfuerzo grande de todos los colombianos para conocer este tipo de detalles que por supuesto son engorrosos, pero no le ayuda a ese estudio y a ese examen minucioso que la ciudadanía tiene que hacer el que permanentemente se estén generando verdades a medias, preguntas amañadas, etcétera. Senador José Tulio, ¿qué opina usted? Sí, primero que todo hay que decir que las penas de las que se refiere el doctor Suárez son regar maticas, limpiar calles. Y mientras tanto, seguirán en el Congreso. Eso es impunidad, eso no tiene otro nombre. Lo único que se llama sanción es la pena intramural o la extradición. Eso sí es sanción. Y hay que decir, además, de cómo así que hay una diferencia entre la mayoría y la verdad. Es que jurídicamente un plebiscito define la verdad de la decisión popular. La mayoría gana, por ejemplo, la verdad en el Reino Unido, en Inglaterra, desde el punto de vista macroeconómico, es que lo más conveniente sería continuar dentro de la Unión Europea. A pesar de eso, la mayoría votó en contra, es decir, votó por la salida, por el Brexit, y por lo tanto esa es la verdad jurídica. La verdad de un plebiscito es el sí. Por eso todas esas tramoyas que el presidente Santos, de una manera consciente, de una manera absolutamente indelicada y desleal, hizo frente al sí, es lo que produjo esta situación que yo llamo mare magnum, pandemonium, y del cual vamos a salir en el nuevo debate que se ha planteado. Yo acompañaré plenamente la decisión del presidente Duque en el caso de que declare
o se niegue a la firma por inconveniencia de la ley senador, estatutaria. A juzgar por esta encuesta, bienvenida esa decisión. Senador, a juzgar por estas encuestas y las preguntas que ustedes plantearon, ¿está pensando el Partido Centro Democrático promover un referendo, como lo dijo en el pasado? Hace cerca de un año la misma senadora Paloma Valencia estaba promoviendo hacer unas modificaciones vía referendo. ¿Ustedes descartan esa opción? Nosotros nunca le hemos tenido miedo, temor a la participación popular en las grandes decisiones. Por eso precisamente se llaman mecanismos de participación popular. Bienvenidos si es puesta a consideración del Congreso la idea de un referéndum o la idea de un plebiscito. Evidentemente allí nació toda la cojera de este sistema. Este sistema es un sistema de absoluta impunidad, es un sistema de elegibilidad de quienes cometieron graves crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad, y en consecuencia siempre para los colombianos serán ilegítimas las decisiones tomadas. Aurelio, ¿qué opinión tiene usted de este planteamiento, esa pregunta que me surge a partir de esta encuesta que, como lo dije al comienzo, fue planteada por el Partido Centro Democrático y realizada por el Centro Nacional de Consultoría, que acogió las preguntas que le planteó el partido y sencillamente la ejecutó durante esta semana? ¿Usted cree usted que es posible o sería viable un referendo para dirimir esa diferencia que hay en este momento en el país y que queda clara en los resultados que deja esta encuesta? Claro, seguramente quienes como el senador Gaviria y la senadora Paloma Valencia no han renunciado al camino de hacer trizas el acuerdo, pues eso seguramente les puede gustar mucho. Y seguramente esta encuesta les puede servir de base para adelantar esa dañina campaña contra la paz y la armonía en el país. Porque como lo acabamos de oír y siguió insistiendo el senador Gaviria, para él son más importantes la mayoría que la verdad. Volvió y se reiteró en lo mismo. Esa era exactamente la misma política o la misma visión del mundo que tenía gente como Goebbels. Es que no se le olvide usted que también cuando se hizo el referendo en la Alemania nazi para unificar el poder del canciller con el poder de presidencial y crear la figura del Führer, el 98% de los alemanes votaron por esa verdad, que le produjo al mundo la más grande tragedia, el más grande daño histórico de los últimos 100 años. Esa mentalidad que acaba de exponer el senador Gaviria se plasma exactamente en eso. Él de manera un poquito artificiosa recurre al tema del Brexit, pero yo le recuerdo el plebiscito alemán de Hitler, del Führer, que es lo que les fascina a ellos no les importa sino tener las mayorías, y si hay que conducirlas por el camino de la falta de armonía en la sociedad, por el camino de mantener a la sociedad en contradicción permanente, no vacilan en eso. Yo sí le hago un llamado aquí, aprovechando este programa, ante todos los colombianos, ante todos los colombianos y televidentes, al senador Gaviria: paren en su intento de hacer trizas el acuerdo, devuélvanle a Colombia, demos un paso adelante, hagamos en armonía, incluso para que su propio presidente, el presidente Duque, pueda gobernar en beneficio de la nación y hacer una tarea que, aunque todavía no empieza y ya lleva más de medio año, pues al final de cuentas redunde en pro del desarrollo y del progreso de Colombia. Debo marcar una pausa comercial, senador, le doy la palabra para que haga la réplica. ¿Quiere el Centro Democrático hacer trizas el acuerdo de paz? Ni trizas ni risas, lo ha dicho el presidente Duque, bien, lo ha dicho magistralmente. La verdad en un plebiscito es el sí, ninguna otra. Savonarola, los que creen tener la verdad revelada, los que consideran que todos los demás son réprobos, están representados por el doctor Suárez, que consideran que un sí en un plebiscito no vale nada porque ellos tienen su verdad. Ellos tienen la iluminación divina, ellos están inspirados, ellos no se equivocan, pues se equivocaron, llamaron a un plebiscito y lo perdieron. Y además, para ello maquinaron, como los listos del poema de Mutis, cambiando el umbral. Nosotros nos opusimos también a ese cambio de umbral, dijimos: no ridiculicen los mecanismos de participación del pueblo en las grandes decisiones, lo hicieron. Permítame, hago una pausa a comerciales. Estamos con dos ángulos de opinión completamente opuestos. Aurelio Suárez, analista político, columnista y escritor, y el senador del Partido Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
En su opinión, el gobierno nacional debe objetar totalmente, objetar parcialmente o aprobar la ley estatutaria de la JEP. Objetar totalmente 22%, objetar parcialmente 25%, aprobar 40%, no sabe, no responde 13%. Y lo integramos hasta ahora Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, abogado, analista y columnista de opinión. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, televidentes, muy buenas noches. Señor Charri, quiero conocer su opinión frente a estos resultados que deja esta encuesta dada a conocer el día de hoy por parte del Centro Nacional de Consultoría y que fue pedida por parte del Partido Centro Democrático. Los resultados los hemos estado analizando el día de hoy. Desde su perspectiva como constitucionalista, ¿qué opina de estos resultados? Lo primero, Jefferson, es que el país sigue dividido en torno a la implementación del acuerdo. Más o menos un 40 versus un 40 y tantos % que están enfrentados. Uno con la versión de que se debe implementar como se acordó, otros que se debe reformar e incluso no implementar. Lo segundo, que la JEP hasta ahora está despegando, no ha tomado aún decisiones de fondo, está instalándose y está discutiendo cómo son los procedimientos para pronunciarse en temas tan delicados como la extradición de Santrich o en otros temas que hasta ahora está iniciando su conocimiento. Lo tercero es que el tema de las objeciones ha despertado gran interés y muchos consideran que debe objetarse parcialmente, totalmente, y el sector simpatizante pues que no se debe objetar. O sea, es una jurisdicción que hasta ahora está iniciándose y mantenemos la polarización política. Señor Charri, me gustaría analizar con usted también los escenarios jurídicos. Si el presidente objeta parcialmente algunos puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz, quizás de pronto lo hará por razones de inconveniencia, ¿en qué escenario quedaríamos? ¿Volvería este proyecto, esta ley estatutaria al Congreso y luego volvería a la Corte Constitucional para que le volviese a hacer un análisis de exequibilidad? ¿No habría un choque de trenes? ¿Cómo usted analiza este escenario jurídico? No, no habría choque de trenes. Lo que habría es una manifestación del presidente de inconveniencia. Si es parcialmente, señalaría algunos artículos que considera que no deben entrar a regir. Se envía al Congreso de la República, el Congreso puede aceptar la objeción o insistir en que se sancione la ley. Para que pueda insistir tiene que haber mayoría absoluta en una y otra Cámara. Si insiste, el presidente debe sancionar la ley como está, y si se llega a negar, porque tiene una convicción íntima de que es realmente inconveniente, debe ser sancionada por el presidente del Congreso. Señor Charri, y en el escenario en el que el presidente la respalde, la sancione completamente, ¿qué efectos políticos traería para el partido de gobierno? Bueno, la ley entraría a regir y seguramente el sector que él representa quedaría defraudado en el sentido de que se habían planteado ya unas objeciones por parte del fiscal. El presidente al parecer también ha insinuado que la objetaría y digamos de alguna forma ese sector quedaría desilusionado de que era una oportunidad para corregir aspectos que consideran no deben seguir adelante. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, columnista y analista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, mil gracias, feliz noche. Vuelvo con nuestros panelistas. Está con nosotros a esta hora en el programa La Noche el senador José Obdulio Gaviria. También está Aurelio con nosotros desde la ciudad de Bogotá. Les quiero ya preguntar puntualmente la opinión a cada uno de ustedes, dejando a un lado un momento la encuesta. ¿Qué cree usted que va a hacer el presidente finalmente este fin de semana? El plazo se vence, Aurelio, este lunes. Muy seguramente el presidente Duque entregará una respuesta este domingo en la noche. Lo podrá hacer también el lunes. Pero ¿qué espera usted de esa respuesta, Aurelio? ¿Qué cree usted? ¿Con qué opción se va a ir el presidente Duque teniendo en cuenta todas las que hemos planteado el día de hoy? Bueno, Jefferson, conozco de oídas que el Gobierno Nacional y su Secretaría General montó toda una batería de más de 5 equipos de abogados a fin de expurgar la ley por donde pudiera. Y se dice a estas horas, viernes 7 de la noche, de que van a ser 8 objeciones que el presidente Duque le va a presentar a esa ley. No sería sorprendente, porque en el juego político en el que andan, y como ya lo señaló el doctor Charri,
incluso ese juego político podría ser infructuoso desde el punto de vista jurídico, porque si la mayoría del Congreso insiste en que no se den trámite a esas objeciones, pues la ley queda así, y porque además jurídicamente hoy la sentencia de la Corte Constitucional está en firme como parte de nuestra Constitución y sigue siendo referente jurídico para cualquier caso a tratar en el marco de la JEP, pues si el presidente hace eso, pareciera que lo va a hacer, porque endurecerse, como se dice en términos políticos, pareciera que le está dando buenos resultados en términos de encuestas. Hoy a Colombia no la está manejando el Centro Democrático, ni la está manejando el presidente Duque, ni siquiera el presidente Uribe. Al presidente Duque, al presidente Uribe y al Centro Democrático, como hemos visto a través del programa y como estamos viendo por fuera del programa, lo manejan las encuestas. Es lo que a ellos les interesa, es lo que los motiva, es lo que lo hace dormir tranquilo. Así Colombia se hunda en un pandemonio o en un mare magnum que ellos mismos crearon. Eso es lo que les interesa. El doctor Gaviria aquí lo ha dicho más de una vez, de manera reiterada. Eso es lo que les importa, independiente del destino y la suerte de la nación y el bienestar de los colombianos y colombianas. Senador José Obdulio Gaviria, el Partido Centro Democrático, partido de gobierno, ¿con cuál de las opciones cree usted que se va a inclinar el presidente Iván Duque? ¿Serán esas 5 o 8 objeciones que muchos han enumerado en los últimos días? Es inconveniente, evidentemente, que la extradición de reincidentes se convierta en un laberinto. ¿Cómo no va a ser conveniente frenar, impedir, taponar esa posibilidad, que es lo que está haciendo la JEP? Es inconveniente que haya tratamientos favorables a delitos contra menores, como secuestro y como violación. Es inconveniente que el narcotráfico se considere un delito conexo del delito de rebelión y el delito de rebelión tenga posibilidades de indulto o amnistía. Es inconveniente introducir a la fuerza pública de la legalidad y de la legitimidad el fusil de la democracia, quien ejerce la fuerza y el monopolio de ella, los policías y soldados, en una jurisdicción especial, por lo demás absolutamente sesgada. Es inconveniente que los responsables de delitos atroces puedan ir a la función pública, al Congreso, ahí están. Y es inconveniente que se suspenda, que no haya garantías de no repetición. Entonces, todo eso es lo que va o deberá hacer el gobierno, decirle al Congreso que esa ley aprobada por el Congreso y declarada inexequible en los puntos en donde nos habíamos puesto de acuerdo varios partidos. Nosotros, por ejemplo, votamos el último punto sobre los no beneficios para los delitos contra los menores, se vuelva a discutir, y eso es lo que vamos a hacer. Y además, ese es el periplo propio de las iniciativas legislativas, y además esas son las reglas de la democracia. Senador Aurelio, también permítame, marco una última pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche con los últimos puntos de este sondeo de opinión, de esta encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, que consultó a los colombianos sobre su percepción frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Considera usted que quienes se acogieron a los acuerdos de paz y cometieron crímenes de lesa humanidad deben tener los beneficios de la justicia transicional o ser juzgados por la justicia ordinaria? Justicia ordinaria, 72%. Justicia transicional, 21%. No sabe, no responde, 7%. Comienzo este bloque con el senador José Obdulio Gaviria, senador del Partido Centro Democrático. ¿Qué objetivo tenía su colectividad al realizar esta encuesta con estas preguntas en este momento? Y luego de tener estas respuestas, ¿cuál es la ruta a seguir que quieren tener ustedes luego de la publicación de este sondeo? Mire, esa prohibición fue un acuerdo entre los partidos y eso mereció un amplio debate y además fue votado favorablemente por el Centro Democrático en aprobación de uno de los artículos de la JEP. La Corte Constitucional decide
que la única verdad, como dice el doctor Suárez, es la de ellos, la de su jefe Santos, la de su aliado las FARC, y en consecuencia retrotraen el debate y ponen la redacción en los términos iniciales. Nosotros simplemente estamos constatando, no solamente con el pueblo colombiano, pero también con los tribunales internacionales, con la justicia internacional, que ese delito no permite de ninguna manera, en ninguna circunstancia, un tratamiento como el que le da la JEP. Señor Aurelio Suárez, ¿qué opina usted de lo que plantea este último punto de la encuesta? El mismo Centro Democrático, a través de un comunicado, ha dicho que los resultados de este sondeo le da una serie de legitimidad para emprender un grupo de reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz y así corregir las fallas, leo textualmente, que ha tenido este tribunal, producto de los acuerdos de paz. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, el senador Gaviria no contestó su pregunta, Jefferson. Se dedicó más bien a indilgarme a mis jefes que no tengo y aliados que toda la vida he repudiado, para tratar de validar su evasiva. No, la verdad es que el Centro Democrático hace esta encuesta para ver hasta dónde pueden ir en hacer trizas el acuerdo. Esa es la realidad de esto. El doctor Gaviria trata de ocultarlo, pero en el fondo, en toda esta referencia que él ha hecho durante este debate al plebiscito, aparece todavía más antidemocrático, porque como el plebiscito fue burlado sus resultados, cosa que no es cierta, porque buena parte de las enmiendas, por ejemplo en materia de tierras que el Centro Democrático pidió, se introdujeron en el acuerdo. Él quiere ahora reemplazar el plebiscito por la encuesta, y a partir de la encuesta ir incluso a hacer un plebiscito para que el pueblo colombiano termine echando para atrás el acuerdo de paz. Lo que está craneando el Centro Democrático y lo que está defendiendo aquí el senador Gaviria es de una gravedad enorme, es de una irresponsabilidad absolutamente inimaginable. Yo sí quiero alertar al país frente a las intenciones realmente torticeras con que están procediendo. Hacer una encuesta para después decir hasta dónde podemos ir a reversar el acuerdo, hasta dónde podemos montar otro plebiscito que se gane para echar atrás los acuerdos de paz. Me parece que es de un alcance realmente que lo piensen, porque el juicio histórico que le recaerá, si proceden de esa manera tan irresponsable, sería supremamente grave. Que el senador Gaviria conteste la pregunta abierta y descaradamente, cuáles son las intenciones que tienen con esta encuesta, y no se dedique en su respuesta a endilgarme a mis jefes que nunca he tenido, y él lo sabe, y aliados que jamás he tenido y que él lo sabe. Lo que él sí debe mirar es que los aliados que él ha tenido, como el general Rito Alejo del Río, les está diciendo que paren con ese procedimiento, que hay 1958 miembros del ejército que ya están acudidos a la JEP, que ese acuerdo favorece a los militares de tropa, que dejen de estar molestando a los militares de tropa, que no se ponga una actitud que solamente favorece a militares de logística. Debe oír más bien a sus aliados de mucho tiempo, al general Rito Alejo del Río, el senador Gaviria, que le está diciendo que no proceda contra la JEP. Y tengo que dar el derecho a réplica. Senador José Obdulio, para finalizar. Hombre, nosotros defendemos la dignidad de las Fuerzas Armadas y de sus componentes. Quien haya cometido delitos, que sea juzgado por la justicia penal militar y con toda la independencia de una justicia cierta, de una justicia honrada. Ahora, que no he contestado la pregunta, ¿cómo se le ocurre al doctor Suárez? La pregunta, concéntrela en el foco. Los niños, los delitos contra los niños. Nosotros no aceptamos en ninguna circunstancia que haya impunidad como la pactada. El tiempo se me ha agotado. Senador José Obdulio Gaviria, Aurelio Suárez, analista político, columnista de opinión. Yo quiero agradecerles a ustedes dos que nos hayan acompañado. Aurelio, muchas gracias. A usted, Jefferson, y de nuevo un saludo muy especial a las televidentes y al equipo de mujeres que trabaja en NTN 24. Una feliz noche para todos. Feliz noche. Senador José Obdulio, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, el agradecimiento es mío. Rápidamente veamos la ficha técnica de esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría que hemos analizado hoy aquí en el programa de la noche.
invito a que sigan participando en las cuentas de Twitter del programa La Noche, @JeffersonNTN24, @SegurizatiNTN24, @LaNocheNTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.